Lucas, su capítulo 9, versículo 18 al 20. Y como es palabra santa, se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Y dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos. Y le preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron unos: Juan el Bautista, otros Elías, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Muchas gracias. Pueden sentarse. Una palabra que siempre por mucho tiempo se ha predicado, pero siempre tiene nueva enseñanza. La Biblia dice que la Biblia todos los días, su palabra se hace nueva, como un río que corre, que tú no puedes tomar el agua dos veces. Y como hemos leído en esta parte, hay algo que me llama mucho la atención, y es el versículo 19, cuando dice: y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. En esa parte me abaso más fuerte y le puse como tema: ¿cuáles son tus pronombres? ¿Cuáles son tus pronombres? Cuando vamos a la Biblia y vemos la historia de Jesús, después que Jesús en un momento determinado estaba hablando con los fariseos, tuvo un encuentro con ellos, como de costumbre, estaba hablando de los panes sin levadura en ese momento, y dice la Escritura que de ahí Jesús salió con sus discípulos. Estaban ahí discutiendo de la palabra en esos momentos, y de ahí se movió a Cesarea de Filipo y hablaba con los fariseos en contienda, como siempre lo hacían. Y los escribas y fariseos siempre buscaban la manera de encontrar a Jesús en medio de la multitud para así atacarle. Llegando a este momento, siempre los fariseos y los escribas y los sacerdotes usaban siempre la ley de Moisés. Por eso siempre vemos en la Escritura y en la historia de los 4 evangelios, cada vez que los fariseos y los escribas se dirigían a Jesucristo, siempre venían con pruebas. Mira que Moisés dice esto en sus leyes, que Moisés dice lo otro en sus leyes. Pero me encanta cómo Jesús siempre le responde con tanta sabiduría. Llega un momento que le contestó con tanta sabiduría que vino un sacerdote y le dijo: bien ha contestado. Cuando le preguntan a Jesús que a quién debían adorar, que quién era su seguidor, que a quién debían buscar, y Jesús le respondió bien claro: un solo Dios tenéis entre vosotros, y a ese solo servid. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que estaba ahí se sorprendió y le dijo bien claro: ha contestado, incluso de tal manera que Jesús le dijo: tú estás más cerca del reino que cualquier otro, en pocas palabras. Cerca tú estás del reino. O sea, entendía claramente lo que Jesús estaba hablando. Pero había una multitud que siempre le atacaba. Y porque siempre los sacerdotes escuchaban al pueblo que le atacase. Un momento determinado le llevaron a una prostituta y le dijeron a una mujer que había cometido adulterio, y le dijeron: bueno, la ley dice que si encontramos una mujer en adulterio, que la mataran y la apedrearan. Jesús le dijo: ¿dónde está el hombre que estuvo con ella? Porque siempre querían buscar la manera de cómo atacar a Jesús, pero no sabiendo que Jesús tenía toda la sabiduría del Padre juntamente con él, siendo el mismo Padre junto con él. Aleluya. En ese momento me encanta porque Jesús tiene una trayectoria conforme a su vida
en representación de quién era Él sobre la faz de la tierra. Por eso le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero Jesús sabía claramente quién era Él. Lo que Jesús quería saber, si ellos sabían a quién ellos le seguían, a quién ellos le servían, a quién ellos andaban caminando detrás de ellos. Pero me llama mucho la atención, porque conforme a la trayectoria, dice en Lucas, su capítulo 9, versículos 7 y 8, que el rey Herodes, de tetrarca, dice que había escuchado toda la trayectoria de Jesús. Había escuchado las proezas, los milagros que Jesús había hecho. Dice que de tal manera este hombre estaba maravillado y quería conocer a Jesús. Quería saber quién era Jesús. De tal manera que algunos él le preguntaba o venían donde él y le decían, bueno, la gente dice que puede ser Elías. Otros dicen que puede ser Juan el Bautista. Y él dice, no, Juan el Bautista no puede ser, porque yo tiré el decreto que decapitaran a Juan el Bautista. Él no puede ser. Pero dice, puede suceder que haya resucitado, que haya vuelto a la vida. Santo. Me llama mucho la atención de los personajes que utilizaron para hacer representación de Jesús. Me da a entender que Juan el Bautista no solamente bautizaba, sino que también en su trayectoria también hacía grandes proezas y hacía grandes milagros, porque lo confundieron con Juan el Bautista. Juan el Bautista siempre se presenta como aquel hombre que anduvo en el desierto predicando el evangelio de aquel que había de venir, que no era digno de desatar la sandalia de sus pies, que solamente comía langosta en el campo. Cuidado, no langosta, porque las langostas de río están en el río y las de mar a de mar. Dice que solamente eso comía en el campo y frutas. Pero me da notoria de que este hombre hacía prodigios grandes a identificarlo como Jesús. Pero Jesús viene y le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Ahora yo hago la pregunta, ¿quién dice la gente que tú eres? Gloria a Dios. ¿Cuáles son tus pronombres? A Jesús le tenían pronombre por las proezas que hacía, pero como eran cosas presentadas de Dios, porque lo que me gustaba de Jesús es que aparte de él hacer estas proezas, de hacer estos milagros, también él presentaba y predicaba de su Padre y del reino. Él hacía representación de quién lo mandaba él y del reino de aquel que había descendido sobre la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo maravilloso que me encanta en esta parte. Y es en la palabra de quien tomaron a Jesús por pronombre. Jesús tenía pronombre cuando él caminaba sobre la faz de la tierra. Antes de Jesús partir de esta dimensión, antes de ser crucificado, porque ya después que Jesús fue crucificado y resucitó, entonces el apóstol Pablo le llama Jesucristo, el Señor Jesucristo, porque ganó aquel triunfo de haber resucitado después de haber tenido 3 días allá en la tumba bajo la tierra, donde los hombres se le acercaban, tanto los escribas y fariseos, y le pedían que le trajeran a ellos como milagros, proezas, cosas grandes que podían identificarlo como que él era el enviado, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, el corazón de ustedes está duro. Nada puede ablandarle su corazón. Maestra tendrán que 3 días y 3 noches estuvo Jonás sobre el vientre del pez. Así estará también el Hijo del Hombre. Y aún así ellos no entendieron porque su corazón estaba endurecido.
Pero me encanta de Rey Herodes que él quería conocer a Jesús por sus proezas, por sus milagros que Dios había hecho por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. La palabra, la gente que era liberada por medio de la palabra de Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestros labios? ¿Cuáles son las proezas que la gente puede decir que Dios ha hecho por medio de la oración, por medio de nuestro consejo, por medio de nuestro caminar, por medio de nuestro testimonio? ¿Cuáles son los pronombres que tenemos? Aleluya. Tenemos que tener pronombres. Hay una canción de Stanislao Marino que dice en sus canciones que dicen: ahí van los locos caminando, ahí van los fanáticos caminando, ahí van aquellos que tocan las puertas todos los días caminando, ahí va el siervo caminando, ahí va el pastor caminando, ahí va el evangelista caminando, ahí va el profeta de Dios caminando. ¿Qué dicen de ti? ¿Cuáles son tus pronombres? Van a llegar al momento determinado donde algunos se van a levantar con pronombres que no agradan al Señor. Hay pronombres que no agradan al Señor, pronombres que tuvimos en el mundo, como pronombre: ahí va el tigre, ese hombre se la sabe toda. Ahí ve el caballo, no sé por qué. Ahí ve el toro, no sé si es porque tiene cuerno o qué. Ahí va este, ahí ve el otro, ahí ve el lince, ahí va el que anda solamente en una sola goma, porque en Santo Domingo se usa mucho levantar los motores en una sola goma, no sé en otros países. Ahí va el matador, ahí va el que se echa a todas las mujeres. Pronombres que no agradan al Señor. Pronombres que corrompen delante de la humanidad. Y lo fuerte del caso es que los hombres del mundo, los que no conocen a Dios, óyeme, se engrandecen por estos nombres. No me llame por mi nombre, llámame por este pronombre. Y a veces a nosotros nos molesta que nos llamen por pronombres. En mi trabajo me llaman el siervo. Siervo, algunos me dicen pastor. Muy pocos me llaman por mi nombre. Me tienen ese pronombre, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que me llamen siervo, que me llamen varón. Algunos me llaman varón. Gloria al Señor. Y si me dicen loco, fanático de Cristo, también lo acepto porque es de Cristo. Siempre y cuando tenga la aceptación de Jesucristo, el sello del Señor, no me interese cómo me llamen. Pero que sean pronombres que hablen de Jesucristo. Yo le digo algo, mi hermano. Hay muchos que profesan ser cristianos, que predican de la palabra de Dios. Pero déjenme decirles que cualquiera puede predicar de la palabra de Dios. Cualquiera puede expresar algo de la palabra del Señor. Yo conozco muchos que hablan y dicen: yo soy cristiano. Y tú lo ves que salen a predicar la palabra. Pero ¿cuáles son sus pronombres? Santo, aleluya. Mira que vestido de oveja, pero es un lobo. Aleluya. Mira que él predicando la palabra, pero sin embargo es un mentiroso. Mira que él predicando de la Biblia, pero es un chismoso. Mira, cuidado con los pronombres que nos ponen. Sí, Señor, aleluya. Aunque hubo un momento determinado, dice la Escritura, que Jesús estaba predicando el Evangelio y de repente le llevaron un hombre que estaba ciego, un hombre endemoniado que estaba ciego. Dice que Jesucristo en ese momento comenzó a hablarle a la humanidad y en ese momento Jesús también lo liberó.
Esa historia está en Lucas, su capítulo 11, versículo de 14 a 23. Y dice que en ese momento había una gran multitud, porque dice la Biblia que una gran multitud le seguía, donde quiera que él iba, para ver sus proezas, para ver sus milagros, para ver las cosas grandes que él hacía. Pero sin embargo, entre esa multitud, hubieron algunos que gritaron y le dijeron: oh, este hombre está siendo utilizado por Beelzebú. Este hombre está siendo utilizado por el rey de los demonios. Jesús ahí mismo le respondió y le dijo: ¿acaso un rey puede combatirse entre sí solo? Porque si un pueblo se combate entre sí solo, entonces es destruido. Se destruye a sí mismo. Entonces, si Satanás se pelea a sí mismo, si el rey de los demonios se pelea a sí mismo, entonces entre ellos mismos se destruirán. Entonces, claramente, cuando Jesús está haciendo la liberación por esta persona que estaba endemoniada y ciega, y fue liberada y pudo ver, mi hermano, le voy a decir algo conforme a esta palabra. Siempre va a haber multitudes que te van a estar mirando y vigilando. Hay muchos que te van a hablar y te van a decir: este es el siervo. Este hombre Dios lo usa. Este hombre camina conforme a la palabra del Señor. Pero siempre van a haber algunos que se van a levantar para decir: este es utilizado por el demonio. Este es utilizado por Beelzebú. Porque el enemigo va a tener secuaces, va a tener hijos que van a intentar desviar el propósito de Dios para con tu vida, para con mi vida. Gloria a Dios. Estos hombres querían desviar el propósito de Jesucristo. Querían desviar el propósito de Jesús. Que se levanten 2 o 3 diciendo cosas que no son de tu vida. Tranquilo. Aleluya. No diga nada. Hay una palabra que Jesús dice. ¿Y usted de quién dice que soy yo? Aleluya. Ya él escuchó sus pronombres. Ya él escuchó lo que la gente decía de él. Lo que la gente hablaba de él. Y esa escritura que leímos de Lucas, su capítulo 9, versículo 18 al 20, lo podemos también encontrar en Marcos, su capítulo 8, versículo 27, y en Mateo, su capítulo 16, versículo 15. Habla de esto, de esta misma problemática, o de esta misma situación, o de esta misma pregunta. Y hay algunas cosas que pueden tal vez variar en ese momento. Y tal vez algunos dirían: ¿se contradice la Biblia? No, de ninguna manera. La Biblia dice que él había salido de un momento determinado de hablar con los escribas y fariseos y llegó a esta ciudad. Dice aquí en Lucas que él estaba apartado orando a solas. Y vino y se acercó a los discípulos y le hizo esta pregunta. Pero entonces cuando buscamos entonces en Marcos y en Mateo, dice la escritura que ellos iban caminando y Jesús le hizo esa pregunta. Algunos dirían: ¿se contradijo la palabra? No se contradijo. Mientras ellos iban llegando a esta ciudad, hubo un momento determinado que Jesús se apartó a orar aparte, porque si había alguien que tenía esa oración eficaz en su vida, era el Señor Jesucristo, era Jesús. Y mayormente había un tiempo determinado donde la gente se apartaba a orar. Dice la Biblia que Pablo, estando en una ciudad, dice que cuando se acortaba el sol, ellos iban hacia el río, todos los judíos, para ir a orar al Señor. Los judíos todavía usan que cuando el sol se está acostando, donde quiera que le tome ese momento, ellos se tiran a orar. Puede ser en la calle, pueden estar guiando en un carro y se estacionan y se tiran de rodillas. Todavía ellos mantienen esa tradición de orar.
Dice que Jesús se apartó. Mientras ellos iban caminando, Jesús en un momento determinado se apartó a orar, mientras ellos estaban reunidos en un momento determinado, que podemos ver también en otra parte de la Biblia, donde Jesús se apartaba a orar. Cuando Jesús se apartó a orar, que fue a vigilarlo, y le dijeron: ven acá, ustedes no pueden orar un momento orando conmigo, ya se durmieron. Era una costumbre de parte del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Terminó de orar, siguieron caminando, y ahí Jesús le hizo la pregunta. Hay una parte donde la Biblia dice que uno le dijeron: uno dicen que es Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que ha resucitado Elías, otros dicen que alguno de los profetas también ha resucitado. Pero también, si buscamos en Mateo, presenta también a Jeremías. Dice: no, porque también Juan el Bautista, Elías, y también presentan también al profeta Eliezer, Jeremías. O sea, es lo que ellos escuchaban. Y pasó una trayectoria en la historia conforme a los escritos. No fue de la noche a la mañana. No fue en ese momento que se escribió los evangelios. Pasaron una larga trayectoria. Pero lo más que me interesa y lo más que me chocó en estos 4 evangelios, los 3 de ellos que hace esta representación, es que los 3, hay 2 de ellos que vienen e identifican a Jesucristo como: tú eres el Cristo. Gloria a Dios. Marco y Mateo lo identifican como: tú eres el Cristo. Mientras Lucas lo presenta: Él es el Cristo de Dios. Es el mismo significado. Pero mi hermano, Mateo fue escrito 40 o 45 años aproximadamente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. En los años de 70 al 85 después de la muerte de Cristo. DC, como le llaman. No fue escrito de una vez. Pasaron a 40, 50 años aproximadamente después de la muerte de Jesucristo y su resurrección para escribir estos 4 evangelios. También después le sigue Lucas en los años 80 y 90 después de la muerte de Cristo. 50 o 60 años después de la muerte de Jesucristo. También está Marco, los 65 al 70 después de la muerte de Jesús. Y después le sigue Juan, que viene siendo después de los 90 a los 100 años después de la muerte de Jesucristo. Y yo le aseguro a usted que lo que se predica aquí hoy, yo le pregunto en 2 años y ustedes no se van a recordar. Y sin embargo aquí pasaron años, 40, 50, 60 años para ellos escribir toda la trayectoria que pasaron con Jesucristo. Pero le digo algo, que la vivencia de Jesús, miren, cuando tú tienes una vivencia con Dios, cuando tú has tenido un encuentro con el mismo Señor, jamás se te olvidará, jamás se te va a escapar ese momento que tú pasaste con el Maestro. Miren, yo he tenido sueños con el Señor, que el Señor me ha dado estos sueños, que yo todavía no era cristiano. Y cuando hablé con mi pastora, Altagracia Villa Murray, allá en Tenares, me acuerdo que ella me dijo: mira, esto es lo que sucede y el Señor te dice esto y esto y esto y esto. Yo no era cristiano y todavía ese sueño no se me ha olvidado nunca jamás. Porque fue un encuentro con el Señor directo. Y cuando tú tienes encuentro con el Señor, jamás, mi hermano, se te olvidará. Señor, gloria a Dios. Por eso a los discípulos jamás se le olvidó lo que Jesús hizo juntamente con ellos. Y nunca se le olvidaron estos pronombres que ellos habían escuchado. Pero había algo en particular. Y era que los escribas, los fariseos, siempre habían predicado, habían enseñado de que Elías nunca había muerto. Y que un día iba a resucitar. Que un día iba a venir. Como todavía muchos siguen predicando.
la cual yo esa parte no le enseño. Porque para mí no es Elías que viene a predicar. Después pueden sentarse conmigo más luego y hablamos de ese tema. Muchos presentan que Moisés murió. No puede ser Moisés, ni tampoco puede ser Enoc, porque las representaciones que da en Apocalipsis de aquellos dos grandes testigos no presenta aquellas cualidades que no tenía. Gloria a Dios. Hablamos más luego de eso, que quiera preguntarme más luego. Gloria a Dios. Pero como ellos presentaban de que Elías no había muerto y que iba a resucitar, por eso lo identificaron como Elías. Sin embargo, la Biblia dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, vestía como Elías, hasta el cinturón y la vestidura de pelo. Sí, Señor. Entonces, si hubiese sido así, ya hubiese resucitado. Hablamos más luego de eso, gloria al Señor. Pero aquí lo que más me llama la atención son los pronombres que utilizan para representación de aquel hombre que estaba en aquel lugar. Fueron hombres utilizados por Dios. Fueron hombres que Dios utilizó en gran manera. Si usted estudia la historia de Elías, ¿quién fue Elías? Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Un hombre que solamente le decía al Señor, a esto, y Jehová lo hacía. Gloria a Dios. ¿Qué entrega, qué cercanía había entre Dios y este hombre? ¿Quién fue Juan el Bautista? Un hombre que Dios lo utilizó para abrir el camino de aquel que había de venir para la salvación del mundo, aparte de todas sus proezas y milagros que este hombre había hecho. ¿Quién fue Jeremías? Un profeta utilizado por Dios en gran manera. O sea, fueron hombres que Dios utilizó de gran manera. Sí, Señor. ¿Qué pronombre nos están colocando a nosotros? ¿Cuáles son los pronombres por cuales las personas a nosotros nos llaman? Hay que tener mucho cuidado cuáles son nuestros pronombres. Ahora le pregunto, si a usted no la llaman por ningún pronombre, entonces tenga cuidado. Si la llaman nada más por su nombre, tenga entonces cuidado. Porque significa que no está haciendo nada. No está predicando la palabra. Porque la palabra inquieta. Pero también la palabra cambia. Y aquello que la palabra cambia, van a hablar maravillas de lo que Dios ha hecho en ellos por medio de tu persona. Y te van a llamar siervo, te van a llamar hijo de Dios, te van a llamar un nombre, un pronombre utilizado en el nombre de Jesucristo, que agrada el nombre de Dios. Vamos a tratar de cambiar esos pronombres que teníamos antes. Tengo un amigo que se convirtió al evangelio hace muchos años. No he conocido una persona todavía en lo que tengo de vida que ame más la vida que este hombre. Pero este hombre peleaba todos los días. Le llamaban el bolseador del trabajo, porque todos los días tenía que pelear. Pero sin embargo, hoy día le llaman el hombre y el siervo de Dios. Gloria a Dios. Y ahora, aparte de eso, ahora le llaman el pastor. Porque ya no es aquel hombre, ya ese pronombre que tenía, se lo cambiaron a otro pronombre que agrada al Señor Jesucristo. Hay otro hombre que también conozco, que le conocían por el Apache, que nosotros lo conocemos. Aquel hombre que andaba en banda, que hacía y deshacía. Pero cuando vino a los pies de Cristo, que tuvo este encuentro con el Señor, ya no se le llamó más aquel nombre, ya no se le llamó más Apache, sino que comenzaron a llamarle el pastor.
Porque el Señor cambia los pronombres que teníamos en aquel mundo. Ahora tenemos nuevo pronombre en Cristo Jesús. El enemigo siempre se va a levantar de una manera u otra. Van a venir diferentes pronombres a nuestra vida. Ahora también yo le voy a decir algo. ¿Quién dice la gente que es usted? ¿Quién dice en su trabajo que es usted? ¿Quién dice en la escuela que es usted? ¿Qué hablan a su alrededor? ¿Quién es usted? Allá puede levantarse gente y decir en contra, pelear en contra del Señor, un enemigo de Dios, un hijo del enemigo, decir no, esta persona es esto y esto y esto. O sea, hablar mal de tu persona. Ahora bien, yo te pregunto, ¿qué dicen los que andan contigo? ¿Qué dicen los que duermen contigo? Santo, aleluya. ¿Quién dice el núcleo que camina y sabe de ti? ¿Quién dice de ti? Porque a Jesús no le importaba lo que la gente dijera. A Jesús lo que le importaba era lo que ellos creían. Gloria a Dios, aleluya. Porque pronombres van a haber muchos. Pero ¿quién dice que eres tú? ¿Quién dice tu esposo que eres tú? ¿Quién dice tu esposa que eres tú? ¿Quién dice tus hijos que eres tú? ¿Quién dice tu alrededor, tu familia que eres tú? Porque a veces con los demás somos bien bondadosos, pero a veces con nuestra familia somos ogros. Y al que debemos darle testimonio, primero es a lo de la casa. Hay un viejo dicho que dice, dale vuelta, si tú quieres cambiar el mundo, date vuelta en tu casa y después hará cambiar el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Porque si tú intentas cambiar el mundo, pero tu casa es un desastre, tarde o temprano la gente van a saber quién eres verdaderamente. Porque muchas veces queremos tapar el sol con un dedo. Acuérdate que tu círculo inmediato es que va a hablar de quién tú eres. Dependiendo de tus actitudes, de tu forma de expresarte, de tu forma de actuar, es que la gente va a hablar de ti. No es por lo que tú prediques o lo que tú quieras presentar, sino por tus actitudes. Oh, Dios es amor, pero cuando vienen a hablar contigo, tú vienes y le hablas malo. ¿Qué va a decir esa persona de ti? Que con tu actitud solamente la persona te rechace. Dependiendo de esas actitudes, es que la gente pondrá tu pronombre. Sí, Señor. Es que la gente dirán quién verdaderamente tú eres. Esto, como le dije, no es solamente hablar de la palabra. Cualquiera puede hablar de la palabra. Ahora, lo difícil es vivir para Dios. Es vivir conforme a las Escrituras. Es llevar la palabra como ella nos mandan a caminar. Porque la Biblia nos dice que debemos escudriñar las Escrituras. Porque en ella os parece que está la vida eterna. El testimonio de un seguidor de Cristo es que todo lo que haga sea llamado ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Que todo lo que tú actúes es que la gente diga, ese es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana de Dios. No solamente es con nuestros labios, sino con nuestros hechos. La Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. No solamente por palabra, porque Jesús llevaba la palabra, pero dice que su testimonio le seguía. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es el testimonio que nos sigue? Esto no es solamente, yo sirvo a Cristo a mi manera. No es solamente decir, no, es lo que dicta mi corazón. Eso es lo que yo hago porque yo amo a Jesucristo. La Biblia dice que nuestro corazón es malo y perverso. Amén, aleluya. Es la palabra de Dios
que cambia nuestra forma, que cambia nuestra actitud, que cambia quién somos. La Biblia dice que por nuestro fruto os conoceréis. Es nuestro fruto por la cual la gente va a hablar de nosotros. Sí, Señor. Ahora yo le hago una pregunta para terminar. ¿Qué usted dice que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? ¿De qué tú hablas de Jesús? Porque conforme a lo que tú dices o lo que tú crees de Jesús, será el caminar que tú tengas conforme a tu creencia. Si tú crees que Jesús salva, si tú crees que Jesús liberta, si tú crees que Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo proeza, tú vas a seguir caminando creyendo de que Jesús sigue haciendo proeza, de que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús sigue haciendo grandes cosas. Pero la gente no sabe quién es Jesús, por eso no se siguen viendo tantas grandes cosas, porque nadie conoce a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. La iglesia no está enseñando quién es Jesús. Si los discípulos le seguían, si los discípulos caminaban con él, fue porque entendieron quién era Jesús. Con quién andaban caminando. Gloria a Dios. Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero a Jesús no le interesaba lo que la gente le dijera, porque la gente no era lo que lo seguían, sino los discípulos. Y nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo, seguidores del Señor, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿A qué Jesús tú estás siguiendo? ¿A qué Jesús tú estás siguiendo? Porque si camináramos y siguiéramos aquel Jesús que caminó sobre la tierra, pensáramos como Jesús, camináramos como Jesús, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero hay que preguntarnos si verdaderamente tenemos la mente de Cristo. Santo, aleluya. Aquellos apóstoles de una vez, Pedro, como el primero que siempre lo contestaba, que estaba siempre activo, le decía, yo sé quién tú eres. Yo sé de quién tú viniste. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Padre. Santo, aleluya. Tú eres aquel que había de venir para resultarnos, para salvar nuestra vida de aquella condenación eterna. Sí, Señor, aleluya. E incluso los discípulos estaban esperando la venida de aquel hombre. Y han pasado 2000 y pico de años. Todavía vemos mucho que estamos esperando aquella venida. Pero ¿cuáles somos los discípulos? Pues como le dije anteriormente, estas son cosas que no se predican. Y el Señor está a la puerta. He dicho anteriormente que la profecía está cumplida. Lo único que falta es que venga aquella alianza de paz, la cual vengan a construir el tercer templo. Que cuando esto comience a hablarse, significa que el Señor ya está descendiendo, pero muy apresuradamente. Señor, aleluya. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cuáles son los nombres que te tenían en el mundo? Si todavía te siguen llamando por esos pronombres, si todavía te siguen diciendo aquellos nombres, yo te invito en esta hermosa tarde que comience a cambiar esos pronombres que no agradan al Señor por pronombres que agraden a Cristo. Señor, aleluya. Por pronombre que llamen a la atención de Cristo. Por pronombre que la gente escuche y cuando digan, aquel es el siervo, aquel es el maestro de Dios, aquel es el profeta, aquel es el evangelista, las personas se acerquen a ti.
Porque aquellos viejos o malos pronombres lo que hacen es que te alejan de Cristo. Y te alejan de aquellos que quieren buscar verdaderamente al Señor de los ejércitos. Gloria a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de cambiar nuestro pronombre. Este es el tiempo de buscar nombres que le agraden al Señor, que agraden a Cristo, pero que también sean llamativos a la humanidad. Yo me acuerdo que cuando venían aquellos grandes hombres como Gigi Ávila, Benny Hinn, aquellos grandes hombres que Dios utilizaba en aquellos tiempos, cuando decían que aquel hombre viene a predicar, se llenaban los estadios, se llenaban los lugares por los pronombres que tenían aquellos hombres. El gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, aquel hombre que Dios utiliza en sanidad. Necesitamos que hoy comiencen a clamar, a reclamar esos nombres, que el pueblo comience a buscar aquellos pronombres, que digan: en aquella iglesia hay hombre de Dios, en aquella iglesia hay milagro, en aquella iglesia hay profeta, en aquella iglesia se mueve el Espíritu de Dios de manera muy, pero muy especial. ¿Cuáles son tus pronombres? Dios te bendiga en Cristo Jesús. Aleluya.